No tienes vergüenza, Esteban. Mariana sostenía los papeles de divorcio con la mano temblorosa. Había salido corriendo de casa en cuanto el abogado de su esposo la llamó para avisarle de la demanda. Ahora estaba ahí, parada en la entrada del penthouse, viendo a su esposo con una expresión de desprecio que no necesitaba palabras. Esteban Montiel ni siquiera se inmutó. Sentado en el sofá de cuero, con un whisky en la mano, la miró con la tranquilidad de alguien que ya había ganado la batalla. A su lado, una mujer de cabello castaño recogido en una cola de caballo revisaba su teléfono, con una sonrisa burlona. «Mariana, no hagas una escena. Sabes perfectamente que esto iba a pasar tarde o temprano». «¿Así? ¿Tarde o temprano? Después de 15 años juntos, simplemente me mandas unos papeles sin siquiera darme la cara». Esteban suspiró, como si estuviera cansado de la conversación antes de siquiera empezarla. «Mira, no quiero hacer esto más difícil de lo que ya es. No hay nada que discutir». «¿Nada que discutir?» Mariana sintió un nudo en la garganta, pero no iba a llorar, no frente a ellos. «Yo estuve contigo desde el principio, te ayudé a construir todo esto, y ahora simplemente me sacas de tu vida como si fuera una empleada a la que despides». La mujer a su lado levantó la vista del teléfono y sonrió con suficiencia. «Perdón, pero si todo esto fuera tuyo, Mariana, no estaríamos aquí. Tu nombre no está en ningún documento, en ninguna propiedad, en ninguna cuenta. Todo esto es de Esteban. Legalmente, no te toca nada». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Esteban, esperando que la corrigiera, que dijera que Julia, su amante y ahora su abogada, estaba exagerando. Pero él solo la observó con la misma expresión aburrida de siempre. «¿Me vas a dejar en la calle?» Su voz tembló de furia. «¿A mí? ¿A Tomás? Tomás es mi hijo. No le va a faltar nada», respondió Esteban con calma. «Pero tú no tienes derecho a nada, Mariana». Julia se acomodó en el sofá y cruzó las piernas, disfrutando la escena. «No te preocupes, te estamos dando tiempo para salir de la casa. Puedes quedarte unas semanas mientras arreglas tus cosas. Pero después, bueno», alzó los hombros con una sonrisa burlona. «No te puedes quedar con lo que nunca fue tuyo». Mariana sintió que le faltaba el aire. 15 años. 15 años de apoyarlo, de dejar su carrera para ayudarlo a crecer, de soportar sus desplantes, sus ausencias, sus excusas. 15 años para que ahora la mirara como si fuera un problema administrativo que debía resolver, pero no iba a suplicar, no les iba a dar ese placer. «No se preocupen, no pienso quedarme con lo que no es mío, solo espero que no se arrepientan cuando descubran que yo no soy tan fácil de borrar». Se giró sin decir más y salió del penthouse, cerrando la puerta con un golpe seco. No sabía exactamente qué haría, pero había una cosa clara en su mente. Esteban Montiel no se saldría con la suya. «Necesito tu ayuda». Javier Montalvo miró a Mariana con gesto serio. Frente a él, ella se aferraba al café de máquina que le habían servido en la recepción del bufete. Su rostro reflejaba cansancio y rabia contenida. «Mariana, ¿cuánto tiempo llevan separados?» «Separados oficialmente, ninguno. Esteban me lanzó los papeles del divorcio ayer. ¿Y él te ha dicho que no recibirás nada?» «No solo me lo dijo, lo dejó por escrito. Me quiere sacar sin un peso». Javier tomó los documentos que Mariana había dejado sobre el escritorio y los revisó con paciencia. «Estos son acuerdos preliminares. No significa que sean definitivos. Para él sí. Esteban nunca hace nada sin asegurarse de que gana». Javier apoyó los papeles sobre la mesa y la miró fijamente. «Mariana, tengo que ser honesto contigo. Esteban es un hombre poderoso, con dinero y contactos. Si realmente ocultó los bienes correctamente y todo está a su nombre, pelearle en tribunales va a ser difícil. Difícil no es imposible». Javier dejó escapar un leve suspiro. «¿Tienes pruebas de que contribuiste económicamente a sus negocios?» Mariana tragó saliva. «No tengo contratos ni facturas porque todo estaba a su nombre, pero yo fui quien aportó el capital inicial». Javier frunció el ceño. «Explícame eso. Cuando nos casamos, yo recibí una herencia de mis padres. Usamos parte de ese dinero para comprar los primeros terrenos. Sin eso, Esteban jamás habría empezado». Javier la miró con atención. «¿Tienes documentos que lo prueben?» Mariana abrió su bolsa y sacó un sobre amarillo. «Aquí hay estados de cuenta, transferencias y algunos correos electrónicos de la época. No sé si sirvan, pero es todo lo que tengo». Javier tomó el sobre y lo revisó en silencio. Después de un minuto levantó la vista.
Si esto es legítimo, tenemos algo con qué pelear. Mariana sintió un leve alivio. Entonces, ¿puedes ayudarme? Javier cerró el sobre y asintió con firmeza. Voy a hacer todo lo posible, pero tienes que prepararte, Mariana. Esto no será rápido ni fácil, y cuando Esteban vea que vas en serio, no se va a quedar de brazos cruzados. Mariana sostuvo su mirada. No me importa cuánto tarde ni cuánto cueste, solo quiero justicia. Javier le tendió la mano. Entonces, vamos a dársela. Mariana se la estrechó con firmeza. No sabía cómo terminaría todo esto, pero una cosa tenía clara. No se rendiría. ¿Estás lista? Javier ajustó su corbata mientras miraba a Mariana. Estaban de pie en la antesala del juzgado, a minutos de enfrentarse a Esteban y su equipo de abogados. Mariana inspiró hondo y asintió. Más que nunca, Javier le entregó un par de documentos. Vamos a empezar con lo básico, demostrar que fuiste clave en la construcción del patrimonio de Esteban. No cedas a provocaciones. No hables sin que te lo pida y sobre todo mantén la calma. Tranquilo, no voy a dejar que me humillen de nuevo. Las puertas de la sala se abrieron y ambos entraron con paso firme. El lugar ya estaba lleno de murmullos y miradas expectantes. Esteban, con su típico aire de superioridad, estaba sentado junto a Julia, quien hojeaba unos papeles con expresión confiada. Cuando Mariana tomó asiento, sintió la mirada de Julia clavada en ella. «Qué gusto verte, Mariana», dijo la abogada con una sonrisa falsa, «aunque me temo que hoy no será un buen día para ti». Mariana no respondió. Se limitó a cruzar las piernas y mirarla fijamente. El juez entró, ordenando silencio en la sala. «Vamos a proceder con la audiencia de conciliación entre el señor Esteban Montiel y la señora Mariana Torres», anunció el secretario judicial. El juez fijó la mirada en Esteban. «Señor Montiel, su equipo legal ha presentado una propuesta en la que establece que la señora Torres no tiene derecho a bienes ni compensación económica. ¿Es correcto?» Esteban se acomodó en su asiento y asintió con tranquilidad. «Correcto, su señoría». El juez volteó hacia Javier. «Licenciado Montalvo, ¿su cliente acepta estos términos?» Javier se puso de pie con calma. «No, su señoría. Mi clienta impugna esta propuesta en su totalidad». La sonrisa de Julia se ensanchó. «Con el debido respeto, su señoría, la señora Torres no tiene cómo impugnar nada. No existen pruebas que la vinculen a los bienes de mi cliente». Javier sonrió con paciencia. «Señoría, me gustaría presentar evidencia que demuestra que la fortuna del señor Montiel no se construyó únicamente con su trabajo». Esteban frunció el ceño y Julia volteó a verlo con un leve gesto de duda. El juez asintió. «Presente su evidencia». Mariana sacó el sobre amarillo y se lo entregó a Javier. Con gesto seguro, él lo colocó sobre la mesa del juez. «Aquí se encuentran los documentos que prueban que el capital inicial de los negocios del señor Montiel provino de la herencia de mi clienta. Además, hemos localizado transferencias bancarias que prueban que la señora Torres invirtió dinero en varias de las propiedades ahora registradas a nombre del señor Montiel». Un silencio denso llenó la sala. Esteban se tensó. Julia perdió la sonrisa. El juez revisó los documentos en silencio, pasando página tras página. Cuando terminó, levantó la vista. «Señor Montiel, ¿tiene algo que decir al respecto?» Esteban carraspeó y miró a Julia, pero su abogada no tenía respuestas inmediatas. «Esos documentos no prueban nada». «Eso lo decidiré yo», replicó el juez. «Mientras tanto, queda prohibido realizar cualquier movimiento de bienes hasta que se realice la revisión financiera completa». Julia se puso de pie de golpe. «Señoría, esto no es justo». «Es completamente justo», cortó el juez. «Y si no les agrada, pueden apelar cuando termine la auditoría». Mariana sintió una oleada de satisfacción. Esteban la miró con rabia contenida, pero ella mantuvo la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Esteban salió del tribunal con paso apresurado, la mandíbula tensa. Julia lo seguía, intentando alcanzarlo. «Esteban, espera», le susurró, sujetándolo del brazo cuando llegaron al pasillo vacío. «Tenemos que hablar». Él se soltó bruscamente y la miró con furia. «¿Qué carajos acaba de pasar ahí dentro, Julia? Me aseguraste que Mariana no tenía ninguna prueba». Julia suspiró y apretó los labios, intentando mantener la compostura. No podía saber que tenía esos documentos. Nunca antes mencionó esas transferencias. Pues ahora lo sabe todo el maldito tribunal. Mariana salió del juzgado junto a Javier. No pudo evitar sonreír al ver la desesperación de su exmarido y su amante. Se detuvo un instante, lo suficiente
para que Esteban notara su mirada. «Disfruta la sensación, Mariana», espetó él con veneno en la voz. «No va a durar mucho, ¿sabes?», respondió ella con calma. «Me dijiste que no tenía derecho a nada, que me iba a quedar sin un centavo, pero parece que no te conocía tan bien como pensaba. No tienes idea de con quién estás jugando». «No, Esteban, tú no tienes idea de lo que soy capaz». Mariana se dio la vuelta y se alejó con Javier sin esperar respuesta. Minutos después, en la oficina de Javier, él revisaba los documentos nuevamente, moviendo la cabeza con aprobación. «Esto cambia las cosas. Mariana, con esta evidencia podemos demostrar que tienes derecho a una parte sustancial de los bienes». «No quiero solo una parte, Javier, quiero lo que me corresponde». Él sonrió con un deje de admiración. «Eso significa que vamos a ir a fondo, y Esteban no se va a quedar quieto. Que haga lo que quiera». Mariana cruzó los brazos. «No voy a rendirme». Javier asintió y se inclinó hacia adelante. «Hay algo más que tenemos que hacer. Si Esteban escondió estas cuentas, es probable que haya más. Voy a solicitar una auditoría completa. ¿Cuánto tiempo tomará? Depende de qué también haya ocultado las cosas, pero con la orden del juez podemos empezar a rastrear sus bienes desde ahora». Mariana respiró hondo. Sabía que esto no terminaría rápido, pero por primera vez en años sentía que tenía una verdadera oportunidad. «Hagámoslo». Javier sonrió. «Espero que Esteban esté listo, porque esto es solo el principio». Esteban estaba furioso. Golpeó el escritorio con el puño cerrado mientras caminaba de un lado a otro en su oficina. Julia estaba sentada frente a él, presionando los dedos contra sus sienes como si tuviera un dolor de cabeza insoportable. «Dijiste que teníamos todo cubierto», gruñó Esteban. «Que Mariana no tenía pruebas, que esto era un trámite, que saldría limpio». Julia inhaló profundamente y exhaló lentamente antes de responder. «No es mi culpa que hayas sido un idiota con el manejo del dinero». Esteban se giró bruscamente hacia ella. «¿Perdón? Te dije que pusieras todo a nombre de empresas fantasmas o que movieras el dinero con más discreción. Pero no, tú tenías que confiar en que Mariana no descubriría nada». Esteban pasó las manos por su cabello, desesperado. «El juez ha congelado mis bienes, Julia. No puedo mover nada hasta que termine la auditoría. ¿Sabes lo que eso significa? Que si encuentran más irregularidades, podrías terminar con una acusación por fraude». «Sí, lo sé». Esteban se dejó caer en su silla, apretando la mandíbula. «Tenemos que frenar esto antes de que siga creciendo». Julia lo observó con atención. «¿Cómo?». Esteban sonrió con frialdad. «Vamos a hacerle una oferta». «¿A Mariana?». «Sí, una cantidad que parezca generosa. Algo que la haga sentir que ganó, pero que en realidad nos deje con lo esencial». Julia tamborileó los dedos sobre la mesa. «Podría funcionar, pero si rechaza la oferta, significa que está dispuesta a llevar esto hasta el final. Y si la lleva hasta el final, nosotros también». Mariana recibió la llamada de Julia al día siguiente. «Podemos llegar a un acuerdo», dijo la abogada con su tono habitual de suficiencia. «Esteban está dispuesto a ofrecerte una compensación justa para evitar un proceso más largo». Mariana no respondió de inmediato. Se acomodó en la silla de la oficina de Javier y puso el teléfono en altavoz. «¿Justa? Define justa. 10 millones de pesos y la casa en la que vives con Tomás». Javier levantó una ceja y Mariana tuvo que contener la risa. «¿Eso es lo que vale mi vida para Esteban? Es una oferta generosa, Mariana. Podrías cerrar esto de una vez y empezar de nuevo». Mariana cruzó los brazos. «¿Por qué tan apresurados? Ah, ya sé. Porque si la auditoría sigue van a encontrar más cosas, ¿cierto?». Un silencio incómodo se escuchó al otro lado de la línea. «Tómalo como un gesto de buena voluntad», respondió Julia finalmente. «Puedes terminar con esto ahora o arriesgarte a que todo se complique más adelante». Mariana miró a Javier, quien negó con la cabeza. «Dile a Esteban que se meta su oferta donde no le dé el sol», respondió con calma. «Nos vemos en el tribunal». Colgó sin esperar respuesta. Javier sonrió. «Buena jugada. No voy a aceptar migajas». Mariana enderezó la espalda. «Si Esteban quiere pelea, pelea tendrá. Es una maldita idiota». Esteban arrojó su teléfono contra la pared, haciendo que se partiera en pedazos. Julia, de brazos cruzados, observó la escena sin inmutarse. «Te dije que podía rechazar la oferta. 10 millones y la casa eran más de lo que merecía», gruñó él caminando de un lado a otro como un animal acorralado. «¿Qué más quiere? Justicia, supongo». Esteban se detuvo y la miró con furia. «Esto es culpa tuya. Me aseguraste que Mariana no podría hacer nada». Julia rodó los ojos. «Te di opciones, Esteban, pero eres un necio.
Nunca escuchas. ¿Perdón? Julia se levantó del sofá y lo encaró. Tú solito cavaste tu tumba. No hiciste las transferencias con cuidado. Dejaste rastros y, peor aún, menospreciaste a Mariana. La trataste como una idiota y ahora te está destruyendo en los tribunales. ¿Y tú qué? Se supone que eres la mejor en esto, y hasta ahora lo único que has hecho es verme perder, tal vez porque no hay forma de salvarte de tu propia estupidez. Esteban cerró los puños con rabia, pero Julia no se echó atrás. Si me hablas así otra vez, Esteban, te juro que te dejo hundirte solo. Esteban respiraba con dificultad. Nunca antes nadie le había hablado así, pero la verdad era que estaba desesperado. Tenemos que hacer algo. Julia suspiró y se pasó una mano por la frente. Nos queda una opción. Dímela. Julia se inclinó sobre el escritorio. Sabotear la auditoría. Esteban entrecerró los ojos. ¿Cómo? Podemos mover algunos fondos antes de que los auditores los detecten. Es arriesgado, pero si lo hacemos bien, Mariana nunca verá la mayor parte del dinero. Esteban la miró con cautela. ¿Eso funcionaría? Si tenemos suficiente tiempo, sí, pero necesitamos actuar ya. Esteban asintió lentamente. Hazlo. Julia tomó su teléfono y comenzó a marcar, pero lo que ninguno de los dos sabía era que ya estaban siendo observados. Esa misma tarde, Mariana recibió una llamada de Javier. Tenemos un problema, dijo él sin rodeos. Esteban está moviendo dinero. Mariana sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Porque uno de los auditores detectó actividad sospechosa en una de sus cuentas. Si está escondiendo fondos, necesitamos probarlo antes de que los desaparezca por completo. Mariana cerró los ojos por un momento. ¿Qué podemos hacer? Pedir una orden judicial para congelar más cuentas, pero necesitamos algo sólido para que el juez la apruebe rápido. Entonces, busquemos lo que haga falta. Mariana colgó y apretó los puños. Esteban quería jugar sucio. Bien, ella también sabía jugar. Tienes que confiar en mí, Mariana. Javier la miraba con seriedad desde el otro lado del escritorio. Mariana cruzó los brazos, tratando de contener su impaciencia. No podemos esperar más. Si Esteban está moviendo dinero, cada minuto que pasa es una ventaja para él. Lo sé, pero necesitamos pruebas más sólidas antes de que el juez autorice el congelamiento de cuentas adicionales. Mariana apretó la mandíbula. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Esteban hacía de las suyas. Debe haber alguien que pueda ayudarnos, murmuró, más para sí misma que para Javier. Y entonces lo recordó. Gustavo. Javier frunció el ceño. ¿Quién? Gustavo Peña. Era el contador de Esteban cuando empezó su empresa. Él manejó muchas de las primeras transacciones, incluidas las que se hicieron con mi herencia. Javier se quedó pensativo. ¿Sigues en contacto con él? No, pero sé cómo encontrarlo. La tarde siguiente, Mariana esperó en una cafetería del centro de la ciudad, su café intocado sobre la mesa. Unos minutos después, un hombre de poco más de 50 años entró al lugar. Llevaba el cabello más canoso que la última vez que lo vio, pero sus ojos seguían siendo los mismos, astutos, calculadores. Mariana Torres, saludó él con una sonrisa ligera. Ha pasado mucho tiempo, demasiado, Gustavo. Él se sentó frente a ella y pidió un espresso antes de mirarla con curiosidad. Cuando recibí tu mensaje, me pregunté qué podría hacer por ti después de todos estos años. Mariana no perdió el tiempo. Necesito tu ayuda para demostrar que mi dinero fue la base de los negocios de Esteban. Gustavo levantó una ceja. Eso es complicado. No me digas que no tienes registros. Él suspiró y se reclinó en su silla. No es cuestión de registros, Mariana. Es cuestión de riesgos. Esteban tiene muchas conexiones, y si se entera de que te estoy ayudando, podría hacerme la vida imposible. Mariana sostuvo su mirada. También tienes mucho que perder si no lo haces. La auditoría ya está en marcha, y si descubren que ayudaste a encubrir movimientos sospechosos en su momento, podrían meterte en problemas. Gustavo apretó los labios. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una salida. Si cooperas conmigo, puedo protegerte. Si no, bueno, no puedo garantizar que tu nombre no termine involucrado cuando todo esto explote. Él la miró fijamente, como evaluándola. Luego suspiró. Nunca pensé que tendrías este lado tan despiadado. Mariana sonrió con frialdad. Nunca pensaste que te iba a necesitar. Gustavo bebió un sorbo de su espresso y asintió. Está bien, voy a revisar lo que tengo. Pero si alguien pregunta, esta reunión nunca ocurrió. Mariana se inclinó un poco hacia él. Nunca ocurrió. Se despidieron, y mientras Mariana salía del café,
sintió por primera vez que la ventaja estaba de su lado. Esteban no tenía idea de lo que venía. «Esto es un infierno». Esteban arrojó el periódico sobre la mesa. En la portada, su rostro aparecía junto a un titular en letras rojas: «Empresario acusado de ocultar bienes en divorcio millonario». Julia hojeaba su teléfono con una expresión tensa. Se está propagando rápido. Algunos medios están sacando reportajes sobre las cuentas en el extranjero. «Eso no es posible», gruñó Esteban. «Esas cuentas no existen oficialmente». Julia suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. «Obviamente alguien está filtrando información y no necesito decirte quién, Mariana». Esteban se masajeó las sienes. Esto no era solo un problema legal, era un desastre de imagen. Si sus socios empezaban a desconfiar de él, perdería mucho más que dinero. «Necesitamos controlar la narrativa», dijo Julia. «Dar nuestra versión antes de que esto se nos salga de las manos». «¿Nuestra versión?», bufó Esteban. «La única versión que me interesa es la que nos saque de esta mierda». Julia apoyó los codos en la mesa y lo miró con frialdad. «Pues entonces, deja de hacer berrinches y escucha. Podemos desviar la atención. Insinuar que Mariana está exagerando las cosas para sacar más dinero. Que esto es una vendetta personal». Esteban apretó los labios. «Podría funcionar, pero tienes que hablar con la prensa, negarlo todo, decir que siempre has querido resolver esto de manera pacífica y que Mariana está siendo manipulada por su abogado». Esteban exhaló lentamente. «De acuerdo, consigue la entrevista». Mariana miraba su teléfono cuando Javier entró a su oficina. «¿Ya viste?». Ella asintió. «Van a intentar hacerme ver como la mala». Javier dejó una carpeta sobre la mesa. «Entonces, hay que darles algo mejor». Mariana abrió la carpeta y sus ojos se iluminaron. «Esto es toda la información que Gustavo nos proporcionó. Registros bancarios, transferencias ocultas, incluso documentos de propiedades que Esteban registró bajo empresas fantasma». Mariana recorrió las hojas con la mirada. «Esto lo hunde». «Y no solo a él», añadió Javier. «Julia también está involucrada en estas transacciones». Mariana sonrió por primera vez en todo el día. «Vamos a darle a la prensa algo más interesante que sus mentiras». Horas después, los titulares cambiaron. «Exclusiva. Pruebas de fraude financiero en negocios de Esteban Montiel». Las redes sociales explotaron. Comenzaron a surgir rumores de que la Fiscalía estaba investigando las cuentas congeladas de Esteban. Su equipo de relaciones públicas entró en crisis. Y en medio de todo, Mariana observaba desde su departamento con una taza de café en la mano. Esteban había intentado enterrarla. Ahora, él era el que estaba en la caída libre. «Dime que esto no es cierto». Julia miró a Esteban con frialdad desde el otro lado de la oficina. Las ventanas de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero en ese momento todo parecía reducirse a la tensión entre ellos. Esteban golpeó la mesa con el puño. «Responde, Julia. Dime que esta mierda de la auditoría no tiene cómo llevarnos a juicio». Julia tomó aire y cruzó los brazos. «No te voy a mentir. Sí, hay pruebas. Y sí, si esto sigue así, podríamos terminar en problemas graves». Esteban pasó una mano por su cara, desesperado. «No podemos permitirlo. No veo qué podemos hacer ahora. Mariana tiene todas las pruebas. La prensa está encima de esto y la auditoría ya empezó». Esteban se acercó con mirada oscura. «Tienes que hacer algo, lo que sea». Julia soltó una risa seca. «¿Lo que sea? ¿Y qué quieres que haga, Esteban? ¿Desaparecer documentos, sobornar jueces, hackear las cuentas de Mariana? Lo que sea para que esta maldita auditoría no me arruine». Julia negó con la cabeza, cansada. «Tú solo sigues hundiéndote, ¿sabes? No me hables como si no estuvieras metida en esto. También tienes tus manos sucias». Julia sonrió con ironía. «Sí, claro, pero a diferencia de ti, yo tengo una salida». Esteban la miró con el ceño fruncido. «¿De qué hablas?». Julia sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «Voy a hacer un trato con la Fiscalía». Esteban sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué?». Julia se encogió de hombros. «Voy a entregar pruebas de que tú fuiste el principal responsable del fraude financiero. A cambio, yo me salgo limpia». Esteban se quedó en silencio por un segundo. Luego, su rabia explotó. «¿Me vas a traicionar después de todo lo que hemos pasado?». «¿Después de todo lo que hemos pasado?». Julia soltó una carcajada incrédula. «No me hagas reír, Esteban. Tú nunca me viste como algo más que una herramienta. Y ahora que la herramienta ya no te sirve, ¿quieres que me hunda contigo?».
Esteban avanzó hacia ella, pero Julia no se movió. «No hagas nada estúpido», le advirtió con calma. «La fiscalía ya tiene documentos de mi parte. Si me pasa algo, las pruebas van a salir de todas formas». Esteban apretó los puños, temblando de furia. «Eres una maldita víbora». Julia tomó su bolso y se dirigió a la puerta. «No, Esteban, solo soy más lista que tú». Y sin mirar atrás, lo dejó solo en su oficina, enfrentando el desastre que él mismo había provocado. El teléfono de Esteban sonaba sin parar. Correos, mensajes, llamadas de sus abogados. Todo estaba derrumbándose demasiado rápido. Se dejó caer en el sillón de su oficina y presionó sus sienes con ambas manos. Julia lo había traicionado. Su amante, su aliada, su cómplice, lo había vendido sin dudarlo. El desastre no se detendría ahí. Si ella había hablado con la fiscalía, todo su imperio estaba en peligro. Respiró hondo y tomó su celular. Marcó un número que no había marcado en años. «Sí». La voz de Mariana sonó tranquila al otro lado de la línea. Esteban cerró los ojos un segundo. «Necesito verte». Hubo un breve silencio. Luego, Mariana soltó una risa seca. «¿Ahora sí quieres hablar conmigo? Es importante, no por lo que está pasando en los tribunales, sino por Tomás». Otro silencio, más largo esta vez. «Nos vemos en el café de siempre en media hora», respondió finalmente. Esteban colgó y se quedó mirando su reflejo en la ventana. Todo lo que había construido, todo lo que había controlado, ahora estaba fuera de sus manos. Cuando Mariana llegó al café, lo encontró en la misma mesa de siempre, pero ya no era el mismo hombre de antes. Se veía desgastado, con el ceño fruncido y las manos inquietas. Apenas levantó la vista, cuando ella se sentó frente a él. «No tienes idea de lo que has hecho», murmuró Esteban. Mariana se cruzó de brazos. «¿Perdón? Has destruido mi reputación. La prensa, la auditoría, la fiscalía, me has convertido en un criminal». «No te convertí en nada, Esteban. Tú lo hiciste solo». Esteban la miró con rabia, pero luego suspiró y desvió la mirada. «Julia me traicionó». Mariana sonrió con ironía. «¿Quién lo diría, no? Parece que no eres tan bueno eligiendo en quién confiar». Él golpeó la mesa con los dedos, impaciente. «Esto se va a salir de control. Para ti, para mí, finalmente, está volviendo al lugar correcto». Esteban tomó aire y la miró fijamente. «Quiero hacer un trato». Mariana arqueó una ceja. «¿Un trato? Retira la demanda y detén la auditoría. A cambio, te daré lo que quieras». Ella soltó una carcajada. «¿Ahora sí estás dispuesto a negociar? No tienes idea de lo que esto va a provocar si sigue avanzando». Mariana se inclinó hacia él. «Esteban, lo único que provocará esto es justicia». Los ojos de su exmarido destellaron con furia. «¿Y Tomás?». El nombre de su hijo la tomó por sorpresa. «¿Qué con él? Si esto sigue, su apellido va a estar en todos lados. No quiero que mi hijo crezca con la vergüenza de ser el hijo de un hombre acusado de fraude». Mariana se quedó en silencio unos segundos. No lo decía por Tomás, lo decía por él mismo. «Yo me preocuparía más por cómo te verá él cuando sepa quién eres en realidad». Esteban apretó los labios y golpeó la mesa con la palma abierta. «Piensa en esto, Mariana. No hay vuelta atrás si sigues con esto». Ella se levantó, tomó su bolso y lo miró con serenidad. «Eso es lo que quiero». Se giró y salió del café sin mirar atrás. Esteban la observó marcharse, con las manos temblorosas. Por primera vez en su vida, no tenía el control de nada. El tribunal estaba en completo silencio. Mariana respiró hondo, con las manos apoyadas en su regazo, pero manteniendo la cabeza en alto. Había esperado este momento demasiado tiempo. Esteban estaba sentado a unos metros de distancia, con el rostro tenso, la mandíbula apretada y las manos cruzadas sobre la mesa. Ya no tenía la seguridad de antes. Su impecable traje no ocultaba el hecho de que estaba acorralado. A su lado, Julia había desaparecido. Después de entregarlo a la fiscalía, su nombre se había desvanecido de la defensa de Esteban. Lo había dejado solo. El juez revisó los documentos con expresión impenetrable antes de levantar la vista. Después de evaluar las pruebas presentadas, este tribunal ha determinado que la señora Mariana Torres tiene derecho a un porcentaje significativo de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Un murmullo recorrió la sala. Mariana sintió una oleada de alivio, pero mantuvo su expresión firme. No iba a darle a Esteban el gusto de verla emocionada.
Se ordena la entrega del 25% de los activos líquidos del señor Montiel, así como el 50% de los bienes raíces adquiridos con fondos provenientes de la herencia de la señora Torres. Esteban cerró los ojos, como si la sentencia le hubiese golpeado físicamente. Además, se autoriza a la Fiscalía a continuar con la investigación sobre los fondos ocultos y las irregularidades financieras detectadas en la auditoría. El rostro de Esteban palideció. Eso era lo que realmente le preocupaba. El juez golpeó el mazo. Con esto damos por concluido este juicio. Se levantó y salió de la sala, dejando tras de sí el eco de su sentencia. Mariana salió del tribunal sin voltear atrás. Javier caminaba a su lado, con una sonrisa discreta. «Ganaste». Ella asintió. «Sí». «¿Cómo te sientes?» Mariana respiró hondo. No era felicidad lo que sentía, no del todo. Era una sensación extraña, entre satisfacción y vacío. «No es lo que imaginé». Javier la miró con curiosidad. «¿Por qué?» «Porque no hay felicidad en ver a alguien destruirse a sí mismo». Él guardó silencio por un momento. «Pero hay justicia». Mariana sonrió levemente. «Sí, y con eso me basta». En ese momento, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Esteban. Dudó un momento, pero respondió. «Dime». La voz de su exmarido sonaba diferente, más baja, más rota. «Perdí». Mariana miró hacia el cielo sintiendo el peso de todo lo que había vivido. «No, Esteban, te perdiste a ti mismo hace mucho tiempo». Colgó sin esperar respuesta y siguió caminando. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente libre. «Vendiste el departamento». Mariana miró a Esteban desde la entrada del café. Parecía un hombre derrotado. Su traje ya no tenía el ajuste perfecto de antes. Su rostro estaba demacrado y tenía el cabello más desordenado de lo habitual. «Tuve que hacerlo», respondió él con voz grave. «La fiscalía sigue detrás de mí y sin acceso a mis cuentas, necesitaba efectivo». Mariana se sentó frente a él sin apurarse. «¿Y qué esperas de mí, Esteban?» Él la miró con ojos vacíos. «Nada, solo quería verte». Ella dejó escapar un suspiro y apoyó las manos sobre la mesa. «No puedes esperar que me dé pena lo que te pasa». «No lo espero». Un camarero se acercó a tomar la orden, pero Esteban solo negó con la cabeza. Mariana pidió un café sin apartar la mirada de él. «Vendiste todo lo que tenías, pero sigues en problemas, ¿verdad?» Esteban dejó escapar una risa amarga. «El dinero nunca fue el problema, Mariana. El problema fue pensar que podía controlarlo todo». Mariana inclinó la cabeza. «Sí, y mira en lo que terminaste». Esteban pasó una mano por su cara y la miró fijamente. «Tomás preguntó por mí». El comentario la hizo tensarse ligeramente. «¿Y qué le dijiste?» «Nada, no quiero que me vea así». Mariana lo estudió por un momento. Por primera vez, parecía sincero. «No sé si te has dado cuenta, pero ya no se trata solo de ti. Tomás también tuvo que ver cómo todo esto se derrumbaba. Y no fue culpa mía». Esteban soltó una leve risa sarcástica. «No, claro que no. Fue culpa mía». «Sí, fue tu culpa». Esteban inclinó la cabeza y apoyó los codos en la mesa. «¿Qué sigue para ti?» Mariana bebió un sorbo de café. «Seguir adelante». «¿Así de simple?» «Sí». Esteban la observó por un momento y luego sonrió con tristeza. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensé». Mariana dejó la taza sobre la mesa y se levantó. «Lástima que lo entendiste demasiado tarde». Sin esperar respuesta, se giró y salió del café. Esteban se quedó solo, mirando la mesa vacía frente a él. Lo había perdido todo. «Mamá, ya casi llegamos». Tomás movía las piernas con impaciencia en el asiento del copiloto. Mariana sonrió mientras giraba por una calle menos transitada. «Sí, ya casi. Solo un poco más de paciencia». El joven de 11 años bufó y miró por la ventana. «Es raro no ir a casa». Mariana respiró hondo. No era la primera vez que su hijo mencionaba el cambio. «Esta es nuestra casa ahora, Tomás». Él no respondió. Mariana lo entendía. Habían pasado muchas cosas en poco tiempo, y aunque ella sentía que finalmente estaba recuperando su vida, Tomás todavía estaba procesándolo todo. Estacionó el auto frente a un edificio de fachada moderna. Su nuevo departamento. Pequeño, acogedor y, lo más importante, suyo. «Vamos, ayúdame con las cajas». Tomás salió del auto sin entusiasmo y la ayudó a cargar algunas de las cosas que aún faltaban por entrar. Mariana subió las escaleras con una caja en brazos y al abrir la puerta, sintió esa mezcla de nervios y emoción que venía con cada nueva etapa.
Estaba comenzando de cero. ¿Segura que no vamos a volver a la otra casa?, preguntó Tomás, dejándose caer en el sofá. No, esa casa ya no es nuestra. Era grande. Sí, pero el tamaño no hace un hogar. Tomás miró alrededor, todavía dudando. Mariana dejó la caja sobre la mesa y se sentó a su lado. Sé que ha sido difícil. Papá dice que todo esto es un error. Mariana cerró los ojos un momento. ¿Cuándo hablaste con él? Ayer, me llamó. Mariana asintió con calma. ¿Y qué más te dijo? Tomás bajó la mirada. Que algún día volveremos a ser una familia. Mariana sintió un nudo en la garganta. Tomás, lo que pasó entre tu papá y yo no tiene vuelta atrás. ¿No lo perdonarás nunca? Mariana le sostuvo la mirada con ternura. No se trata de perdón, se trata de lo que es mejor para mí y también para ti. El niño no respondió de inmediato. A veces lo extraño. Mariana le acarició el cabello con delicadeza. Es tu papá, es normal, pero eso no significa que tengamos que vivir como antes. Tomás suspiró, pero no discutió más. Después de un rato, Mariana se puso de pie y miró a su alrededor. Bueno, ¿quieres ayudarme a desempacar? ¿Puedo elegir mi habitación primero? Mariana sonrió. Adelante. Tomás corrió hacia el pasillo con más entusiasmo del que había mostrado en todo el día. Mariana lo observó y sonrió para sí misma. Tal vez todavía tenían cicatrices, pero también tenían algo más, un futuro. Mariana revisaba unos papeles en la mesa cuando su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. ¿Sí? Mariana, y soy yo. El tono bajo y derrotado de Esteban hizo que su cuerpo se tensara. ¿Para qué me llamas? Hubo un breve silencio antes de que él hablara. Me voy. Mariana entrecerró los ojos. ¿A dónde? A España. Ella sintió una punzada de sorpresa, pero no lo dejó ver en su voz. ¿Huyendo de los problemas? Esteban rió, pero sin humor. No hay nada para mí aquí. Perdí mi negocio, mi dinero, mi reputación y a ustedes. Mariana apoyó el codo sobre la mesa y se masajeó las sienes. ¿Y por qué me dices esto? Porque necesitaba despedirme. Ella apretó los labios. No sé qué esperas que te diga. Nada, solo quería que lo supieras. Mariana respiró hondo. ¿Tomás lo sabe? No, no quiero que me vea así. Es su derecho. No puedo darle nada en este momento. No quiero que su última imagen de mí sea la de un hombre derrotado. Mariana sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener su voz firme. Ya hiciste demasiado daño, Esteban. Tal vez sea mejor así. Tal vez... Hubo un silencio tenso. Cuida de Tomás, murmuró Esteban. Siempre. ¿Y tú estarás bien? Mariana cerró los ojos. Sí, lo estaré. Esteban no respondió de inmediato. Adiós, Mariana. Adiós, Esteban. Mariana colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. No sintió alegría ni satisfacción, solo alivio. La tormenta había pasado, y ahora podía seguir adelante. El sol entraba por la ventana del departamento, iluminando la pequeña sala donde Mariana revisaba su agenda. La mudanza había terminado, el juicio había concluido, y por primera vez en meses, todo estaba en calma. Pero la calma no significaba que todo fuera fácil. Tomás estaba en su habitación con audífonos puestos, distraído en su tablet. Desde la llamada de Esteban, se había mostrado más reservado. Mariana sabía que su hijo lo extrañaba, pero también sabía que era mejor así. Esteban se había ido por su propia decisión. No había más que hacer. Suspiró y se dirigió a la cocina para prepararse un café. La rutina de una nueva vida. Justo cuando el agua hervía, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Javier. Javier, ¿cómo vas con la adaptación a tu nueva vida de millonaria? Mariana sonrió y tecleó una respuesta. Mariana, si ser millonaria significa pagar cuentas y recoger la ropa de Tomás, entonces voy excelente. Javier, te lo dije, la riqueza es relativa. Mariana se rió en silencio. Javier había sido una pieza clave en su proceso, su abogado, su aliado y quizás su amigo. Antes de que pudiera responder, la puerta del departamento se abrió y Tomás apareció en la sala con una expresión seria. Mamá. Ella se giró con la taza en la mano. ¿Qué pasa? Tomás bajó la mirada y se mordió el labio. Papá ya se fue, ¿verdad? Mariana dejó la taza sobre la mesa y asintió. Sí. Tomás respiró hondo. ¿Para siempre? No lo sé, hijo, pero sí por un buen tiempo. El niño permaneció en silencio por unos segundos. ¿Eso significa que ahora solo estamos tú y yo?
Mariana se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Siempre hemos estado tú y yo. Nada ha cambiado. Tomás la miró fijamente y por primera vez en semanas sonrió. Creo que me gusta más así. Mariana sintió un calor en el pecho. A mí también. Tomás la abrazó y ella lo sostuvo con fuerza, cerrando los ojos. Había peleado, había sufrido, había perdido. Pero ahora, finalmente, había ganado lo único que realmente importaba. La caja ardía lentamente en la pequeña fogata improvisada. Mariana observaba en silencio cómo los documentos dentro de ella se consumían con las llamas. Eran los últimos papeles relacionados con Esteban, estados de cuenta antiguos, copias de documentos legales, viejos recibos de propiedades que ya no existían en su vida. Era el último rastro de todo lo que había dejado atrás. Tomás estaba sentado en un tronco a su lado, abrazando sus rodillas. ¿Por qué quemas eso? Mariana exhaló lentamente. Porque ya no los necesito. Tomás observó las cenizas volar con el viento. Nunca más vamos a ver a papá. Mariana miró el fuego y luego a su hijo. No lo sé. Quizás un día él quiera volver, pero esta vez será nuestra decisión si queremos verlo o no. El niño asintió sin más preguntas. El sonido del fuego crepitando llenó el silencio. Mariana sintió el aire fresco en su rostro y se abrazó a sí misma. No había tristeza, no había rabia, solo había un alivio inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, todo su pasado estaba realmente detrás de ella. Miró a Tomás, que jugaba con un palo en la tierra. Vamos a casa. Él se puso de pie y la siguió sin discutir. Cuando apagaron la fogata y dejaron atrás las cenizas, Mariana sintió algo distinto en su pecho. Era libertad.